Pero sí quiero volver un poco al impacto de la guerra en los mercados, que es lo que nos toca a nosotros, lo que yo fui analizando esta semana. Y algo que la gente me pregunta y que tiene completamente sentido es, che, loco, tenemos guerra, quilombo, hay toda una dinámica también entre Estados Unidos, la presión que está haciendo a Trump, a Powell con las tasas. Digo, tenés un lindo calvo, un lindo caldo Ujú. macroeconómico, geopolítico, para analizar, digno de analizar y en donde, bueno, hay muchas variables a tener en cuenta, muy sensibles. Ujú. Lo cual obviamente para los mercados implicaría, lógicamente, volatilidad y por lo pronto podría implicar algo de temor también, ¿no? Ujú. Claro. Y en contraposición de esto que yo estoy mencionando, tenemos por ejemplo al S&P, al Nasdaq en máximos históricos. Bitcoin ahí. O sea, no está en máximo, pero bueno, qué sé yo, está, no sé, 2%, no sé cuánto está el máximo Sí. histórico. Digo, los mercados de Ahí está. riesgo no es. No, muchos me dicen, che, loco, pero ¿qué onda? Porque no están reaccionando. Estás viendo el S&P, exactamente, que Claro. ya perforó máximo. Ya performó máximo, sí, sí. Eh, Ayer hablábamos un poco de este tema, Gaby. Siempre, obviamente, me sirve mucho el análisis técnico que hacemos, que haces vos principalmente. Como digo, siempre para sacar mucho ruido. Porque todo Ujú. esto que estoy hablando, al fin y al cabo, muchas veces es ruido. Sí, sí. Yo soy muy escéptico con eso, lo aclaro. Soy una persona que en ese sentido, eh, sobre todo con lo que son noticias, con lo que yo voy leyendo, hago realmente el esfuerzo, y creo que me sale bien, pero bueno, por lo menos hago el esfuerzo de simplemente leer, informarme, ver, pero no quedarme con nada. Y en ese sentido creo que el análisis técnico muchas veces es más preciso, digamos. El análisis técnico uno podría ver el gráfico, analizarlo como siempre hace Gaby, sin tener en cuenta todo este ruido, todo este quilombo. Toda la dinámica que quiero comentar ahora en un rato de lo que está pasando también con Trump y con Powell, la presión a bajar las Ujú. tasas, qué implicaría esa baja de tasas y también por qué, quiero tratar de darle una explicación desde lo fundamental por lo menos, de por qué pasa esto también. Porque no es la primera vez que en un momento de conflicto geopolítico y sobre todo de conflictos bélicos, los mercados de riesgo reaccionan al alza. Eh, no sé, recuerdo Guerra del Golfo, sí, cayó un poquito al principio, después digo, como acá, digo, tuvo una Claro. corrección al principio, qué sé yo, después siguió al alza sin ningún problema mientras la guerra... estoy tratando de pensar en otras. Bueno, caso Rusia-Ucrania, muy similar. Sí, Tuvimos sí. al principio que crisis, que había hasta crisis alimenticia, del gas, de esto, del otro, Ajá. parecía que todo se iba a desmoronar. Duró, ¿qué hora dura? Un mes, un par de Sí, semanas. sí. Después la guerra obviamente continuó y el mercado ya lo asumió, lo asimiló y siguió obviamente al alza. Eh, Vayamos un toque, ahí no sé si estás por ahí, papi, vayamos un poco al gráfico de Gaby y yo mientras voy complementando con un par de datos, charlando un poco de esto, de por qué efectivamente las guerras, muchas veces en contraposición de lo que uno pensaría, que es tipo, che, se viene una guerra, huyamos todos, te refugiémonos, vamos todos, Claro. compremos oro, compremos VIP, vamos al refugio de valor. Y en realidad activos de riesgo como el S&P te dice, che, yo no estoy en guerra, yo estoy... Claro. Acá es Claro. todo PBE, acá vamos para arriba. Bien, ahí estamos viendo tu gráfica, Gaby. Están Em, máximos históricos ahora, Máximos ¿eh? históricos, ya, En hoy. este Es momento. más, ayer justo veíamos eso, me acuerdo en el Sí. directo vos me decías, todavía está ahí, Está vamos ahí, a ver qué estaba ahí justo en hace. la puerta. Hoy sí podemos decir está en máximos Hoy están históricos. máximos históricos. Sí, señor. Eh, O sea, todos los que compraron, todos están ganando plata. Increíble, Gaby, increíble. Compraron Lo que, acá lo que abajo. suele ocurrir en los máximos históricos. Es histórico, claro. Exactamente. Hay una recuperación también, se puede llamar una recuperación en B en el gráfico, de una recuperación rápida de todo Muy este, rápida, de todo este sí. momento que ocurrió, sobre todo con la guerra de las tarifas, que también se está Sí, calmando el sí. tema de las tarifas, Sí. hay tregua, Es esta la guerra de las eh, tarifas, acá. es exactamente eso. ¿Sabes que cuando gana Trump, Hmm. ¿no? Que más o menos por acá. No, Trump en realidad gana, O, a ver. sería más por ahí, Ah, por sería acá, a sí. fines del Fin del 2024, 25, digamos. perfecto, aquí. Sí. Que acá hubo, ves que acá el mercado no dejó. Espera, vamos a ponerlo un poco más. Ahí Hmm. está. Cuando gana Trump, pro mercado, bla, 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 el S&P 500 automáticamente dejó de subir. ¿Sabes? Es que yo creo que ya conocían Sí. lo que Trump tenía en la cabeza. Se había pasado incluso la guerra del. Sí, obvio, obvio, obvio. Por eso el mercado empezó a caer. A caer, a caer, a caer, a caer. Descontando esa noticia. Pero lo que pasa es que nadie. Después esto el mercado no lo tenía Claro, descontado. claro. Esto, ¿sabés qué fue? Que nadie sabía que Trump iba a hacer una guerra mundial casi.
Sí, sí, con no, las y que iba a tarifas. saltar con esas Y con tarifas. esas tarifas, Tal ¿no? cual, tal cual. Entonces, Tal cual. esto no estuvo descontado en ningún momento. Mm, Vos sabés lo que pasa, Loren, cuando el mercado no puede descontar noticias o descontar hechos, sí, reacciona fuerte. A veces para mal, a veces para bien. Porque tampoco puede pasar que el mercado no haya descontado una buena noticia y en cuanto se da, esto explota de euforia y de FOMO y de no sé de cuántas cosas más. sí, Este, mm, y bueno, y también se recuperó. Y acá hay algo que detenerme, porque viste que algunos a veces dicen, pero escúchame, ¿cómo puedes analizar? Te digo porque me lo han preguntado, ¿cómo sí, puedes analizar esto con un gráfico así si en realidad fue Trump el que armó todo este despelote? Está bien, pero hay veces que con un tema de análisis fundamental o un tema de noticias o un tema de entornos políticos y todo ese tipo de cosas, el mercado reacciona en el mismo momento o después de lo que pasa. Pero así sí, todo, fíjate, toda la caída, o sea, todo esto fue por algo que pasó, el que el mercado no asimiló. Pero sí. la caída fue técnica, porque no cayó ni acá, ni acá, ni acá, cayó acá. ¿Sí? Este rojo yo tenía marcado hace mucho tiempo, mucho antes que esto. Sí, porque es el máximo anterior Que previo al respetó acá, 2022, que fue claro, la y suba de que tasas. respetó acá. Entonces, ¿qué quiero Sí, decir con esto? A veces, hasta hechos relevantes que el mercado no descuenta, las reacciones del mercado son técnicas. ok, ¿Sí? ok. Entonces, Eso para anotárselo. sí, tome Sí. nota siempre de esto, porque uno puede decir, bueno, pero ¿cómo sabía que mira, incluso, increíblemente, en el Mac dice mejor, pero acá también. Mm, eh, Acá fue la caída de toda la guerra comercial. sí. ¿Sí? Fíjate los máximos que hizo, ¿sí? Y mirá los máximos del RSI. Mm, El RSI ya te estaba planteando la caída, antes sí. que Trump hable, incluso. Mm. Entonces, de alguna manera sabía el mercado qué es lo que iba a pasar. Yo creo que esta parte era la que no sabía, me parece. Pero por eso empezó a caer antes. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo ves? Ahí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Muy interesante. Bueno, hoy en día eso pareciera estar más aliviado. Estados Unidos hoy en día contempla que en realidad las tarifas que impone China son, no sé si del 10 o el 20%, no me acuerdo que del 10%. Ellos están poniendo tarifas del 30%. Bueno, eso es lo que los políticos salen a decir en Estados Unidos. Ujú. Pareciera estar esa situación controlada. Me atrevo a decir igualmente que más allá de lo que puede ser la guerra tarifaria y qué sé yo, y la realidad es que también Trump está loco, viejo. Te sale con una, a los 2 días te cambia de opinión, se reputea con uno, después se le da un abrazo, lo Bueno, sale a decir, ya está sabes cómo loco. es. Sí, sí. Eso es una locura. Pero bueno, son los tiempos que tenemos hoy en día, Sí, evidentemente. sí. Este, mm, pero sí quiero hablar un poco de dos dinámicas y ahora sí, yendo un poco más al tema guerra en Medio Oriente, Estados Unidos metiéndose. Lo primero que quiero aclarar es, así como todo cambia de un momento para el otro, donde tenés a Estados Unidos que de un día bombardea, al otro día está anunciando una tregua, al otro día un día se pelea con Elon Musk, al otro día dice que Sí. le pide perdón, le dice, che, me fui un poco al carajo, disculpa con esto, Elon Musk lo mismo, es rarísimo. Hay una realidad, es raro. Eh, como que ya llega un momento que realmente hace que todo sea tan complejo porque uno tiene que empezar a agarrar todo con pinzas en algún punto. Digo, uno no, digo, no es que, como decís vos, digo, antes capaz tenías una guerra, bueno, sabías que estabas en guerra y bueno, Claro. prepárate para la guerra. Ahora dura nada, de repente, digo, en la tregua pasa un momento. Es un momento difícil desde ese lugar del análisis, pero sí es cierto que contextualmente, por lo menos diría más o menos, bueno, la guerra obviamente de Medio Oriente lleva hace muchos años y tuvo en la historia un montón de episodios. em, que se fueron acentuando principalmente este último tiempo, sobre todo después de lo que ocurrió desde el atentado de octubre en Israel. Bueno, en definitiva, eh, estamos hace un par de años, por lo menos sí con tensiones bélicas en distintos focos ¿Mm? del mundo, desde Asia, entre Taiwán, China, en Europa tenés ¿Mm? Ucrania con Rusia, Medio Oriente. Digo, hay como un par de focos. Después se habla y se agiganta el tema cuando uno empieza a hablar de, che, Tercera Guerra Mundial, esto, lo otro, y a los 2 días sale Trump a decir, no, tranquilo, ya bombardeamos, ya hay tregua, ya está todo bien. Digo, como uno Ujú. no tiene nada de dónde agarrarse. Un día Claro. pasás de la Tercera Guerra Mundial
che, acá no pasó nada, vamos, Claro. está todo bien, abrimos el estrecho, ¿viste? Como, es raro, es realmente raro. Em, pero ¿por qué los mercados históricamente suben en contextos de guerra? Cuando en realidad uno diría, che, es todo lo contrario. En un momento de guerra Claro. todos deberíamos estar con miedo, asustados, esto, lo otro. Y ahí tengo por lo menos, la primera explicación que tengo, Ujú. que esto ya sí va más desde entender cuál es por lo menos la filosofía y entender cómo funcionan efectivamente los mercados financieros, es el hecho de que nunca nos tenemos que olvidar que los mercados no están viendo lo que pasa hoy. Los mercados Claro. no están, el mercado no va a operar en base a lo que está pasando hoy, sino que el mercado está buscando qué es lo que va a pasar de acá a 6 meses, de acá a un año, de Exacto. acá a 2 años. Bueno, obviamente, evidentemente, con lo cambiante que está todo, no se hace fácil proyectar algo de acá a 5 años, pero sí por lo menos el mercado va a estar buscando proyectar. Se va a mover en base a expectativa, no en base a lo que está ocurriendo en el momento. Y eso es una primera explicación para entender también que el momento en el que se desata una guerra, al fin y al cabo, probablemente ya está descontado por el mercado. El mercado ya lo vio de alguna manera eso. Cuando digo lo vio y hablo del mercado, parece que es un ente que tiene la visión de Claro. cristal. No es así. El mercado también muchas veces ve algo que no ocurre o anticipa algo que después pasa de otra manera y ahí es donde tenemos capaz momentos de crash o momentos Ujú. en donde hay más volatilidad de la deseada. Al fin y al cabo, igualmente, es un dato para tener en cuenta el hecho de que en el mercado uno va a estar viendo la expectativa, no va a estar viendo lo que está pasando hoy, Claro. ahora, ya. ¿Bien? Que eso es algo que comentamos siempre, pero que está bueno siempre tenerlo en cuenta porque me llegan muchas dudas con respecto a, che, está pasando esto y el mercado está haciendo esto. ¿Qué onda? Porque está todo al dado vuelta. Sí, porque el mercado en realidad no está viendo esto que vos me estás diciendo. El mercado ya vio esto, o ya se Claro. preparó, o ya operó en base a esto que presuntamente iba a Ujú. pasar. Ahora el mercado está a lo mejor analizando y viendo Otra y cosa. buscando proyectar alguna otra cosa. Ujú. Obviamente es nuestra tarea saber y tratar de investigar, analizar qué es lo que está viendo, Claro. cuál es la expectativa del mercado en ese aspecto. Pero esto vale la pena por lo menos recalcarlo. Otro tema importante, en este caso, tiene que ver con lo siguiente. Eh, Sabemos que en general en el mundo hay una crisis de deuda. Sí. Principalmente en Estados Unidos, lo cual no es menor. Digo, como potencia mundial, como centro financiero y económico mundial. El otro día lo hablamos, no quiero volver a hablar de por qué la crisis de deuda. Vayan, lo explicó el otro día Mariano, Ujú. espectacular, así que vayan a escuchar el directo que hicimos la última vez, que Mariano lo explica de pe a pa impecable, de por qué, digamos, en qué consiste este problema de deuda que tiene Estados Unidos. Eh, pero en general en el mundo se ve que hay cierta dinámica del comportamiento de lo que es la geopolítica y las finanzas globales que está cambiando de alguna manera, ¿sí? Y ahí empezamos a tener, bueno, Estados Unidos, dólar, China, bueno, podemos, capaz Rusia, pero principalmente vamos a hablar un poco más del caso China. Em, a ver, en momentos de guerra, Estados Unidos tiene un tema que es que prácticamente digamos, su mayor inversión en Ujú. términos de inversión pública, en términos de deuda y demás, es en armamento bélico, es en defensa, lo que se llama defensa en realidad. Defensa, Ellos sí. no hablan de ataque, aunque atacan, Ujú. pero ellos hablan de defensa. Pero bueno, no sé si tengo el dato acá, lo voy a buscar, pero me va a detener al pedo. Básicamente el principal gasto en Estados Unidos y el principal gasto a nivel público es en defensa, Ujú. ¿sí? Esto viene siendo una conducta no de ahora, digo, esto es algo que se viene llevando hace muchos años. Em, si vos estás gastando un montón de guita en defensa y el mundo está completamente en paz y no pasa nada, en algún momento te van a decir, che, loco, pero ¿qué onda esto, boludo? Ah. Te estamos endeudando, estamos gastando todos los meses un montón de guita para esto, cuando en realidad a lo mejor podríamos o no endeudarnos tanto o gastarlo en otro lado, digamos. Es lo Ujú. típico que, no sé, vayamos a un caso. Argentina, ponele, vos decís, no sé, imaginemos que Argentina ahora se empieza a endeudar y empieza a gastar plata en defensa y acá le vamos a Claro. decir, che, hermano, ¿qué defensa, boludo? ¿Qué me importa a mí la defensa Claro. si nosotros no tuvimos nunca en quilombo con nadie? Y aparte de otras A lo prioridades. mejor hay otras prioridades. Bueno, en Estados Unidos, siendo obviamente una potencia, no Claro, eso podemos te iba a decir. compararlo. Bueno, obvio. Pero aún así también, si vos tenés un país que de pronto pasan años y años y no tiene ninguna actividad bélica, de guerra, de defensa, también en algún momento
avecinando una suerte de crisis de deuda, la Ujú. gente se va a empezar a preguntar, che, loco, pero ¿y esto, boludo? Estás gastando acá hace años y ¿qué pasó con esto? ¿De dónde? ¿Y qué? ¿Tenemos también de los tanques que no los usás? En Claro. los aviones, no sé lo que se te ocurra. Bueno, las guerras suelen ser un momento donde también los distintos estados, países, tienen una linda excusa. Obviamente lo estoy diciendo de una forma muy coloquial, no es tan así, pero Ujú. bueno, es una linda excusa también para impulsar desarrollo, para tomar deuda. Ujú. Digo, no es lo mismo que vos digas, che, voy a tomar deuda porque quiero armar un par de canchas más de fútbol y no tengo la guita, que Claro, digas, no, viejo, estoy tomando deuda porque estoy en plena guerra y esto no podemos perder. Tenés esta claro. guita, hay que gastarla acá, no queda otra. Entonces, en alguna da una suerte de justificación también a toda esa deuda. Y yo creo que Estados Unidos en ese sentido tenía que actuar también. Ujú. Si no, viste, Para llega un momento justificar un que. poco todo lo que Para compraron. justificar exactamente, en algún momento tenés que actuar. Eh, Aún así, las guerras suelen ser momentos de mucho, digamos, además de esto que estoy mencionando, que es más financiero, político, en donde se puede ver desde impresión de capital, se puede ver desde tomar deuda, se puede ver desde muchos factores en donde se busca impulsar el desarrollo. Un país agarra y digamos, aparece ese nacionalismo de decimos, che, bueno, vamos a nosotros a crecer y vamos a ganar la guerra. Bueno, perfecto. Eso es un motivo, que es el Ujú. hecho de que en los momentos de guerra son momentos de muchísima innovación tecnológica. No nos olvidemos que, por ejemplo, eh, la Segunda Guerra Mundial dio el nacimiento de Internet, por ejemplo. Claro. O sea, que el Internet fue principalmente y en una primera instancia utilizado como recurso militar. Después, obviamente, se abrió a utilizarlo por cualquier persona, siendo una forma de conexión online. Em, pero bueno, así como ese caso, hay un montón de casos en donde los periodos de guerra traen también muchísimo desarrollo. Digamos, hay Ujú. una competencia. Cuando hay guerra hay competencia, entonces esa competencia termina fomentando a que los países busquen también tener ese desarrollo. Al principio a veces ese desarrollo parece ser específicamente para la guerra, pero muchas veces se traduce en desarrollo en general, en desarrollo Ujú. tecnológico, de innovación, obviamente, bueno, en defensa también. Pero como digo, suelen ser momentos en donde los países se focalizan también en su poder interno, ¿sí? Y si necesitan imprimir guita, la van a imprimir. Ujú. Tienen el motivo perfecto para hacerlo un poco lo que tengan ganas de hacer e impulsar su economía como la quieren impulsar. Bueno, puede estar en guerra, no sé, Estados Unidos en plena guerra, con una economía hecha pedazos, en recesión, o sea, ahí la perdiste la guerra, digo, no te queda otra. Claro. Entonces, bueno, suele haber este tipo de dinámicas. Y eso muchas veces trae a los mercados de riesgo, a las empresas como por ejemplo digo, a los índices como el S&P, les puede traer mucho crecimiento. Porque efectivamente las empresas empiezan a ganar mejor. Digo, tenés una economía que se mueve mucho más. eh, Distinto puede llegar a ser el escenario de la resolución de la guerra. Mm. Digo, no sé el escenario, digamos, estoy diciendo cualquier cosa acá, ya porque aparte de guerra hace muy poco. eh, pero no sé, digamos, si Estados Unidos lo bombardean y pierde, no sé, digo, eso a lo mejor sí te puede traer en los mercados una repercusión negativa. O bueno, en los países obviamente más desarrollados y más fuertes en ese aspecto. Eh, pero sí vale la pena tener en cuenta esto en donde, bueno, los países suelen buscar este, eso, emitir más deuda, buscar, viste, inyectar un poco más de guita Ujú. en su economía. O sea, internamente no puedes estar mal si tenés que estar peleando para afuera. Eso es, Claro. eso es lógico. Entonces, esa dinámica empieza a ocurrir.